El estallido de un nuevo escándalo relacionado con una presunta agresión sexual dentro del entorno institucional del Partido Popular no puede entenderse como un hecho aislado ni como una anécdota política más. Nos encontramos ante un episodio que vuelve a desnudar con crudeza las dinámicas de poder, silencio y protección corporativa que durante décadas han caracterizado a buena parte de las élites políticas en España. Cuando las informaciones periodísticas apuntan no solo a la existencia de una agresión, sino a la presunta implicación de estructuras políticas en la protección del agresor, el foco deja de estar únicamente en el delito y se desplaza hacia el funcionamiento mismo del sistema. La mención directa a Génova y la sombra que este caso proyecta sobre la figura de Alberto Núñez Feijóo no surge por casualidad. No se trata de una imputación judicial directa ni de una acusación personal de agresión, sino de una responsabilidad política ineludible. Feijóo es el líder del Partido Popular y, como tal, es responsable último del comportamiento ético, político y organizativo de su formación. Desde una perspectiva de izquierdas, este matiz es fundamental, porque la derecha suele refugiarse en una concepción extremadamente restrictiva de la responsabilidad, limitada únicamente al ámbito penal, ignorando deliberadamente la dimensión política y moral de los hechos. La presunta agresión sexual vinculada a la Junta de Extremadura abre además un debate especialmente incómodo sobre el uso del poder institucional como escudo. No hablamos de un militante anónimo ni de un episodio ocurrido al margen de la política, sino de un contexto en el que las jerarquías, las relaciones de dependencia laboral y la cercanía al poder generan condiciones que dificultan enormemente la denuncia. La izquierda feminista lleva años señalando que el abuso sexual no puede analizarse sin tener en cuenta estas relaciones de poder, porque son precisamente las que permiten que muchos agresores actúen convencidos de que nada les ocurrirá. La reacción inicial del Partido Popular encaja de forma casi milimétrica con un patrón histórico. Silencio en los primeros momentos, comunicados ambiguos, llamadas a la prudencia, apelaciones a la presunción de inocencia utilizadas no como garantía jurídica sino como arma política para desacreditar cualquier denuncia. Desde una perspectiva progresista, resulta imprescindible subrayar que la presunción de inocencia es un principio jurídico, no una coartada política para la inacción. Nadie está pidiendo condena sin juicio, lo que se exige es responsabilidad, transparencia y una protección clara de las posibles víctimas. El problema se agrava cuando se observa que estas actitudes no son nuevas. El Partido Popular ha demostrado en múltiples ocasiones una enorme dificultad para abordar la violencia machista con seriedad y compromiso real. Desde la minimización del problema hasta la oposición frontal a leyes clave de protección de las mujeres, la trayectoria del PP está marcada por una resistencia constante a asumir que la violencia sexual y de género no son exageraciones ideológicas, sino realidades estructurales profundamente arraigadas en nuestra sociedad. En este contexto, el intento de Feijóo de presentarse como un líder moderado, reformista y ajeno a los excesos del pasado choca con una realidad tozuda. La moderación no se demuestra con gestos estéticos ni con discursos amables, sino con decisiones firmes cuando el poder se ve interpelado. Y en este caso, la sensación generalizada es que Génova ha optado por protegerse a sí misma antes que enviar un mensaje claro de tolerancia cero frente a la violencia sexual. Desde la izquierda, es imprescindible denunciar la falacia que sitúa estos casos como ataques partidistas. No lo son. La violencia sexual no pertenece a un partido concreto, pero la forma en que se responde ante ella sí define proyectos políticos. Cuando un partido reacciona cerrando filas, desacreditando implícitamente a las denunciantes o retrasando medidas básicas de protección, está enviando un mensaje político muy claro: la estabilidad del poder importa más que la justicia. Extremadura, además, aporta un contexto social que no puede ignorarse. Es una comunidad marcada históricamente por desigualdades económicas, por la dependencia del empleo público y por estructuras sociales donde el peso de la autoridad institucional es especialmente fuerte. En estos entornos, denunciar a alguien vinculado al poder político no es un acto sencillo ni exento de riesgos. Desde una óptica de izquierdas, esta realidad obliga a extremar la cautela y la sensibilidad, no a reforzar el silencio. El papel de las instituciones autonómicas resulta aquí central. Si se confirma que desde la Junta se ofreció algún tipo de cobertura o protección al presunto agresor, estaríamos ante un fallo gravísimo del sistema democrático. Las instituciones no son entes abstractos, están formadas por personas que toman decisiones. Decisiones que pueden proteger a las víctimas o, por el contrario, perpetuar la impunidad. La izquierda no puede aceptar ni normalizar este segundo escenario.
Este escándalo también revela la profunda hipocresía de un discurso conservador que se llena la boca hablando de ley y orden, de valores y de moral, pero que se derrumba cuando esos principios exigen sacrificar cuotas de poder. La derecha española ha sido especialmente dura con determinados colectivos cuando se trata de exigir ejemplaridad, pero sorprendentemente comprensiva cuando los señalados pertenecen a su propio espacio político. Esa doble vara de medir no es accidental, es estructural. La figura de Feijóo queda así situada en una encrucijada política. Puede optar por seguir el camino de la ambigüedad calculada, esperando que el paso del tiempo diluya el escándalo, o puede asumir que liderar un partido implica tomar decisiones incómodas. Hasta ahora, los hechos indican que se ha elegido la primera opción. Y esa elección tiene consecuencias, no solo para la credibilidad del PP, sino para la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. Desde una perspectiva de izquierdas, no se trata de demonizar a una persona concreta, sino de denunciar un modelo político que prioriza la autoprotección. Un modelo que entiende la política como una carrera de resistencia mediática, donde lo importante no es hacer lo correcto, sino aguantar hasta que la atención pública se desplace a otro tema. Esta lógica es profundamente antidemocrática, porque convierte el sufrimiento de las víctimas en una variable secundaria. La violencia sexual es uno de los delitos más infradenunciados precisamente por este tipo de reacciones. Cada vez que una mujer ve cómo un presunto agresor es protegido por una estructura de poder, el mensaje que recibe es claro: denunciar no merece la pena. Desde la izquierda, este efecto disuasorio debe ser combatido con todas las herramientas políticas, legislativas y culturales disponibles. Este caso obliga también a reflexionar sobre la relación entre el Partido Popular y la extrema derecha. La normalización de discursos que niegan la violencia machista, impulsados por Vox, ha contaminado el debate público y ha generado un clima en el que ciertas actitudes encuentran menos resistencia interna. El tratamiento mediático de los casos de presunta agresión sexual vinculados al poder político es una de las piezas clave para entender por qué la impunidad ha sido durante tanto tiempo una constante. En el escándalo que implica a la Junta de Extremadura y que salpica de lleno a la Dirección Nacional del Partido Popular, el papel de determinados medios no puede analizarse como un elemento neutral. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta imprescindible señalar cómo buena parte del ecosistema mediático conservador ha reaccionado siguiendo un guión previsible: relativización de los hechos, cuestionamiento implícito de la víctima y un esfuerzo constante por desvincular a la dirección del partido de cualquier responsabilidad política. No es casual que en las primeras horas tras conocerse la información, muchos titulares optaran por un lenguaje deliberadamente confuso. Se habló de polémica, de supuesto malentendido, de conflicto personal, evitando cuidadosamente términos como agresión sexual o abuso de poder. Este uso del lenguaje no es inocente. El modo en que se nombran las cosas condiciona la percepción social del problema. Cuando se diluye la gravedad del delito en eufemismos, se está protegiendo al agresor potencial y se está debilitando la posición de quien denuncia. La izquierda lleva años denunciando esta estrategia comunicativa como una forma de violencia simbólica. No hace falta negar frontalmente los hechos para desactivar su impacto, basta con sembrar dudas, introducir matices irrelevantes o desplazar el foco hacia cuestiones secundarias. En este caso se ha insistido en la trayectoria profesional del presunto agresor, en su pertenencia al partido, en su vida personal, como si alguno de estos elementos pudiera servir para relativizar una agresión sexual. Esta lógica responde a una cultura profundamente patriarcal, en la que el estatus del hombre pesa más que la palabra de la mujer. En paralelo, se ha observado una tendencia clara a personalizar el escándalo para aislarlo del contexto político. Se insiste en que se trata de un caso individual, de una conducta reprochable a título personal, sin relación con la organización. Desde una óptica progresista, esta separación es falsa y profundamente interesada. Las organizaciones políticas no son entes abstractos, son estructuras que generan incentivos, que establecen jerarquías y que deciden cómo reaccionar ante los conflictos. Cuando un partido opta por proteger a uno de los suyos, esa decisión es colectiva y política. El silencio o la tibieza de la Dirección Nacional del PP durante los primeros compases del escándalo también ha sido cuidadosamente gestionado mediáticamente. Algunos medios han presentado la falta de reacción como prudencia, como respeto a los tiempos judiciales. Sin embargo, esta narrativa ignora un hecho fundamental: la política no puede esconderse permanentemente detrás de los tribunales. Exigir responsabilidades políticas no es prejuzgar,
es asumir que la ética pública va más allá de la legalidad estricta. Desde la izquierda, se insiste en que la prudencia no puede convertirse en excusa para la pasividad. En casos de violencia sexual, la prioridad debe ser siempre la protección de la víctima y el envío de un mensaje claro de tolerancia cero. Cuando ese mensaje no llega, cuando se opta por la ambigüedad, se está tomando partido, aunque se pretenda lo contrario. Y ese partido suele favorecer al más poderoso. La cobertura mediática también ha puesto de relieve una doble vara de medir que resulta especialmente sangrante. Cuando los implicados pertenecen a fuerzas progresistas, la exigencia de dimisiones y responsabilidades suele ser inmediata y contundente. En cambio, cuando el foco apunta a la derecha, aparecen los llamamientos a la cautela, las apelaciones al garantismo selectivo y las acusaciones de linchamiento mediático. Esta asimetría no es casual, responde a la alineación ideológica de buena parte de los grandes grupos de comunicación. El efecto de esta cobertura desigual es devastador desde el punto de vista social. No solo se deslegitima a la víctima concreta, sino que se envía un mensaje disuasorio al conjunto de las mujeres. Se refuerza la idea de que denunciar a alguien con poder implica enfrentarse no solo al agresor, sino a un entramado mediático y político dispuesto a cuestionarlo todo. Desde una perspectiva de izquierdas, este clima es incompatible con una democracia sana. La relación entre poder político y medios de comunicación conservadores ha sido históricamente uno de los pilares del sistema. En el caso del Partido Popular, esta simbiosis se ha traducido en una protección casi automática ante los escándalos. Corrupción, abusos de poder, financiación irregular, y ahora presuntas agresiones sexuales, han sido gestionadas mediáticamente con una lógica defensiva que prioriza la supervivencia del partido sobre el interés general. Este patrón se repite una y otra vez con pequeñas variaciones, pero con un mismo objetivo: ganar tiempo. Ganar tiempo es en política una estrategia fundamental. Cada día que pasa sin una reacción clara, cada semana en la que el debate se enfría, aumenta la probabilidad de que la indignación social se diluya. Desde Génova, esta lógica parece haberse impuesto una vez más. No se trata de desconocimiento ni de torpeza comunicativa, sino de una decisión consciente. Y esa decisión tiene un coste democrático que la izquierda no puede dejar de señalar. El análisis desde una perspectiva progresista también obliga a cuestionar la supuesta neutralidad de ciertos discursos que se presentan como equilibrados. Cuando se coloca en el mismo plano la palabra de la víctima y la del presunto agresor, sin tener en cuenta las relaciones de poder existentes, se está falseando el debate. No todas las voces pesan lo mismo en una sociedad desigual. Fingir que sí lo hacen es una forma de perpetuar la injusticia. Este escándalo pone además en evidencia la fragilidad de los avances logrados en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista. A pesar de las leyes, de las campañas de concienciación y del trabajo del movimiento feminista, las estructuras de poder siguen reaccionando de forma defensiva cuando se ven interpeladas. Esto demuestra que el cambio cultural no puede darse por consolidado y que la vigilancia política debe ser constante. Desde la izquierda, la crítica no se limita al Partido Popular como organización concreta, sino a un modelo de poder que atraviesa a buena parte de las élites económicas, mediáticas y políticas. Un modelo que se protege a sí mismo y que considera las denuncias de violencia sexual como amenazas externas que deben ser neutralizadas. Este modelo es incompatible con una sociedad feminista y democrática. El caso de Extremadura es especialmente ilustrativo porque se desarrolla en un ámbito autonómico donde las redes de poder son más visibles y las distancias sociales más cortas. En estos contextos, la presión sobre las víctimas puede ser aún mayor. La posibilidad de ser señalada, de sufrir represalias laborales o sociales, se convierte en un factor determinante a la hora de denunciar. Cuando además se percibe que la institución respalda al agresor, el mensaje es demoledor. La izquierda no puede permitir que este tipo de escándalos se normalicen ni se diluyan en el ruido informativo. Cada caso es una oportunidad para señalar las fallas del sistema y para exigir cambios reales. No basta con declaraciones genéricas ni con gestos simbólicos. Hablar de una cultura de impunidad dentro de los grandes partidos políticos no es una exageración retórica ni una consigna vacía, es una descripción que se sostiene en décadas de comportamiento repetido ante escándalos de distinta naturaleza. El caso de la presunta agresión sexual vinculada al entorno del Partido Popular y a la Junta de Extremadura encaja con una precisión inquietante en este patrón. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta imprescindible analizar cómo se construye esa impunidad,
cómo se normaliza internamente y por qué una y otra vez acaba imponiéndose frente a la justicia y la ética pública. La impunidad no surge de la nada. No es el resultado de una decisión puntual tomada en un momento de crisis, sino la consecuencia de una cultura política que prioriza la lealtad interna por encima de cualquier otro valor. En partidos profundamente jerarquizados como el PP, la pertenencia al grupo, la disciplina y la obediencia a la dirección se convierten en elementos centrales de la carrera política. En ese contexto, señalar a un compañero, cuestionar una decisión o exigir responsabilidades puede percibirse como una traición, incluso cuando lo que está en juego es una denuncia de extrema gravedad. Desde la izquierda, esta lógica resulta especialmente problemática porque convierte a las organizaciones políticas en espacios cerrados, impermeables a la crítica y profundamente hostiles para quienes no encajan en el perfil dominante. En el caso de las agresiones sexuales, esta hostilidad se multiplica. La mujer que denuncia no solo se enfrenta al agresor, sino a toda una estructura que puede percibir su testimonio como una amenaza colectiva. El resultado es un cierre de filas que rara vez se verbaliza de forma explícita, pero que se manifiesta en silencios, retrasos y decisiones opacas. La cultura de impunidad se refuerza además a través de mecanismos informales de poder. No hace falta que exista una orden directa para proteger a alguien. Basta con que se asuma de manera tácita que determinados comportamientos deben manejarse internamente sin escándalos, sin exposición pública. Esta mentalidad de lavar los trapos sucios en casa ha sido una constante en la política tradicional y ha tenido consecuencias devastadoras para las víctimas de abusos. En el Partido Popular, esta lógica se ha visto reforzada históricamente por una concepción patrimonial del poder. Gobernar no se entiende solo como ejercer una responsabilidad temporal, sino como ocupar un espacio que debe ser defendido a toda costa. Desde esta perspectiva, cualquier escándalo se vive como un ataque externo, no como una oportunidad para corregir errores. Y cuando el ataque adopta la forma de una denuncia por agresión sexual, la reacción defensiva se intensifica. El liderazgo de Alberto Núñez Feijóo se inscribe plenamente en este marco. Aunque su imagen pública pretende distanciarse de los excesos del pasado, su forma de gestionar este tipo de crisis demuestra una continuidad preocupante. No se trata de acusarlo de diseñar personalmente una estrategia de encubrimiento, sino de señalar que, como líder, tolera y reproduce una cultura que antepone la protección del partido a la defensa de las víctimas. Esa tolerancia es, en sí misma, una forma de responsabilidad política. Desde una óptica de izquierdas, es fundamental insistir en que la impunidad no es solo jurídica, sino también social y política. Incluso cuando no hay condenas judiciales, las consecuencias políticas deberían ser inmediatas. Sin embargo, en demasiadas ocasiones, lo que se observa es lo contrario: carreras que continúan, cargos que se mantienen y silencios que se alargan. Este mensaje es profundamente dañino porque transmite la idea de que el poder protege a los suyos pase lo que pase. La relación entre impunidad y patriarcado es inseparable. Las estructuras de poder que facilitan el encubrimiento de agresiones sexuales están atravesadas por una visión del mundo en la que la palabra de las mujeres vale menos, en la que su credibilidad se pone en duda de forma sistemática y en la que el prestigio masculino actúa como escudo. Desde la izquierda feminista, se ha denunciado reiteradamente que este sesgo no es una anomalía, sino una característica central del sistema. En el caso concreto que nos ocupa, la presunta implicación de la Junta de Extremadura añade una capa adicional de gravedad. Las instituciones públicas deberían ser espacios seguros, especialmente para las mujeres. Cuando existe la sospecha de que una institución ha podido proteger a un presunto agresor, se rompe un pacto básico de confianza democrática. La ciudadanía tiene derecho a esperar que quienes gobiernan actúen con ejemplaridad, no que reproduzcan dinámicas de encubrimiento propias de otros tiempos. La izquierda no puede aceptar el argumento de que estos comportamientos son inevitables o que forman parte de la naturaleza humana. Esa resignación es funcional al mantenimiento del statu quo. La impunidad es una construcción política y como tal puede ser desmantelada. Pero para hacerlo es necesario reconocer su existencia y señalar a quienes la sostienen, incluso cuando eso resulta incómodo. Otro elemento central en la construcción de la impunidad es el miedo. Miedo a perder el puesto, a ser apartada, a convertirse en un problema. En partidos como el PP, donde las carreras políticas suelen depender en gran medida de la fidelidad a la dirección, este miedo actúa como un potente mecanismo de control.
Las víctimas potenciales saben que denunciar puede tener consecuencias devastadoras para su vida profesional y personal. Este cálculo, impuesto por el sistema, explica en parte el silencio que rodea a muchos casos. Desde la izquierda, esta realidad obliga a una reflexión profunda sobre el tipo de política que se quiere construir. No basta con señalar los errores del adversario, es necesario proponer modelos alternativos basados en la transparencia, la rendición de cuentas y la protección real de quienes denuncian. Sin estas garantías, cualquier discurso contra la violencia sexual corre el riesgo de quedarse en lo simbólico. La cultura de impunidad también se alimenta de la falta de consecuencias electorales. Durante años el Partido Popular ha demostrado que puede sobrevivir a escándalos gravísimos sin sufrir un castigo proporcional en las urnas. Esto refuerza la percepción interna de que resistir, aguantar y negar es una estrategia eficaz. Desde una perspectiva progresista, este dato es alarmante, porque revela una desconexión entre la gravedad de los hechos y la respuesta política. El papel de la militancia y de los cuadros intermedios es otro factor a tener en cuenta. En muchos casos, no se trata de personas que aprueben conscientemente los abusos, sino de individuos atrapados en una lógica de partido que desincentiva la disidencia. La normalización de esta dinámica es uno de los mayores éxitos del sistema de impunidad, porque convierte a personas corrientes en cómplices pasivos. La izquierda debe ser clara al afirmar que no existe neutralidad posible en estos contextos. Mirar hacia otro lado es tomar partido. Callar es proteger. Y proteger a un presunto agresor es perpetuar un sistema que permite que la violencia sexual siga ocurriendo. El impacto social y político de los escándalos de presunta agresión sexual vinculados al poder va mucho más allá del caso concreto que los origina. Desde una perspectiva de izquierdas, es fundamental entender que cada episodio de este tipo actúa como un recordatorio brutal de las limitaciones reales de nuestra democracia cuando se enfrenta a las estructuras de poder tradicionales. No se trata únicamente del daño causado a la víctima directa, que ya es irreparable, sino de un efecto expansivo que erosiona la confianza colectiva en las instituciones, en la justicia y en la propia idea de igualdad ante la ley. Cuando una parte significativa de la ciudadanía percibe que existen personas o grupos protegidos por su posición política, el mensaje que se transmite es profundamente desmovilizador. La democracia se sostiene sobre la premisa de que todos y todas somos iguales ante la ley, y de que quienes ostentan cargos públicos deben someterse a un estándar ético incluso más alto que el del resto de la sociedad. Cada vez que esta premisa se rompe, se debilita el contrato social. Desde la izquierda, este debilitamiento no puede ser tratado como un daño colateral aceptable. El caso que salpica al Partido Popular y a la Junta de Extremadura se inscribe en un contexto más amplio de desafección política. Muchas personas, especialmente jóvenes y mujeres, observan estos episodios como pruebas de que el sistema está diseñado para proteger a quienes ya tienen poder. Esta percepción no surge de la nada, se alimenta de experiencias acumuladas y de una sensación persistente de injusticia. La violencia sexual, cuando se cruza con el poder institucional, se convierte en una de las expresiones más claras de esa desigualdad estructural. Desde una óptica progresista, es imprescindible subrayar que la normalización de estos escándalos tiene consecuencias profundas en la participación política. ¿Cómo pedir a la ciudadanía que confíe en las instituciones si éstas parecen incapaces de actuar con firmeza ante delitos tan graves? ¿Cómo fomentar la implicación democrática si el mensaje implícito es que las reglas no se aplican por igual a todos? Estas preguntas no son retóricas, apuntan al corazón mismo del problema. El impacto social también se manifiesta en el ámbito cultural. Cada vez que un caso de agresión sexual es minimizado o relativizado por actores políticos o mediáticos, se refuerzan estereotipos y prejuicios que el movimiento feminista lleva décadas combatiendo. Se reactivan discursos que ponen en duda la credibilidad de las mujeres, que sugieren intereses ocultos o motivaciones espurias detrás de las denuncias. Desde la izquierda, es imposible aceptar que estos relatos sigan teniendo espacio en el debate público sin una respuesta contundente. La figura de Feijóo, en este contexto, adquiere una relevancia simbólica. No solo como líder de un partido concreto, sino como representante de una forma de entender la política. Su reacción, o la falta de ella, envía un mensaje que trasciende a sus votantes. Transmite una idea de que es prioritario y que es prescindible. Cuando la contundencia brilla por su ausencia, cuando la ambigüedad se impone, se está normalizando una jerarquía de valores en la que la estabilidad del poder pesa más que la justicia. Desde la izquierda, se insiste en que esta jerarquía es inaceptable.
La democracia no puede funcionar como un sistema en el que los escándalos se gestionan en función de su coste electoral. Esa lógica mercantiliza la ética y convierte los derechos en variables negociables. La violencia sexual no puede ser una cuestión de cálculo político, y sin embargo, demasiadas veces lo es. El impacto político de estos casos también se refleja en la relación entre ciudadanía y discurso institucional. Cuando los comunicados oficiales hablan de prudencia, de respeto a los procesos o de evitar juicios paralelos, sin mencionar explícitamente a las víctimas ni reconocer la gravedad de los hechos, se genera una distancia emocional enorme. Las palabras importan, y el silencio también comunica. Desde una perspectiva de izquierdas, este vacío discursivo es una forma de abandono. En comunidades como Extremadura, donde el tejido social es más estrecho y las redes de poder más visibles, el impacto puede ser aún más profundo. La sensación de que las instituciones no están del lado de la ciudadanía, sino de una élite política, se traduce en resignación y miedo. Miedo a denunciar, miedo a significarse, miedo a enfrentarse a un sistema que parece inamovible. Este clima es incompatible con cualquier proyecto democrático que se pretenda inclusivo y justo. El análisis desde la izquierda también debe abordar el efecto acumulativo de estos escándalos. No se trata de episodios aislados que pueden olvidarse con el tiempo, sino de una sucesión de casos que van construyendo un relato colectivo. Un relato en el que el poder aparece sistemáticamente desvinculado de la responsabilidad. Este relato alimenta tanto el cinismo como el auge de discursos autoritarios que se presentan falsamente como soluciones antisistema. Paradójicamente, la falta de una respuesta clara ante la violencia sexual desde partidos tradicionales como el PP acaba beneficiando a la extrema derecha, que capitaliza la desafección y la frustración social. Aunque sus discursos sean profundamente reaccionarios y machistas, logran conectar con un malestar real generado por la percepción de impunidad. Desde la izquierda, este fenómeno debe analizarse con seriedad, porque demuestra que la inacción del centroderecha tiene consecuencias políticas que van más allá de su propio espacio. El impacto social también se mide en términos de retrocesos simbólicos. Cada vez que un escándalo se diluye sin consecuencias, se envía el mensaje de que los avances feministas son reversibles, de que la igualdad es un eslogan más que una realidad consolidada. Este mensaje es especialmente dañino en un contexto global de reacción conservadora, donde los derechos de las mujeres están siendo cuestionados abiertamente en muchos países. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta a este impacto no puede ser únicamente reactiva. No basta con indignarse o con exigir explicaciones puntuales. Es necesario construir un discurso alternativo que coloque la protección de las víctimas y la rendición de cuentas en el centro del debate político. Esto implica señalar responsabilidades, pero también proponer cambios estructurales que eviten la repetición de estos casos. El daño a la confianza democrática es uno de los aspectos más difíciles de reparar. Una vez que se instala la idea de que las instituciones protegen a los poderosos, recuperar la credibilidad requiere mucho más que gestos simbólicos. Requiere decisiones valientes, transparencia real y una voluntad clara de romper con las prácticas del pasado. Desde la izquierda, esta exigencia no es negociable. Este cuarto bloque del análisis pone de manifiesto que el escándalo no es solo un problema interno del Partido Popular, sino un síntoma de una crisis más amplia de representación y legitimidad. Una crisis que afecta a la democracia en su conjunto y que exige una respuesta política a la altura de su gravedad. En la siguiente parte se profundizará en la relación entre el PP y la extrema derecha en materia de violencia de género, y cómo esta alianza ha contribuido a crear un clima político en el que la minimización de estos delitos resulta cada vez más habitual. Porque entender ese contexto es clave para comprender por qué la respuesta ha sido la que ha sido. La relación entre el Partido Popular y la extrema derecha es un elemento central para entender el clima político en el que estallan y se gestionan escándalos como el de la presunta agresión sexual vinculada a la Junta de Extremadura. Desde una perspectiva de izquierdas, resulta imposible analizar la tibieza, el silencio o la ambigüedad de la dirección del PP sin tener en cuenta la normalización de discursos reaccionarios que niegan, minimizan o directamente ridiculizan la violencia machista. Esta normalización no surge de la nada, es el resultado de una estrategia política consciente basada en pactos, cesiones y silencios calculados. En los últimos años el Partido Popular ha demostrado que está dispuesto a asumir buena parte del marco ideológico de la extrema derecha con tal de conservar o recuperar el poder institucional. Allí donde ha necesitado los votos de Vox para gobernar, ha aceptado retrocesos en políticas de igualdad,
ha eliminado o vaciado de contenido consejerías específicas y ha tolerado discursos que cuestionan la propia existencia de la violencia de género. Este contexto es clave para comprender por qué cuando aparece un caso concreto de presunta agresión sexual, la reacción institucional es tan débil. Desde la izquierda, se insiste en que no se puede combatir un problema cuya existencia se niega o se relativiza. Cuando un partido comparte espacio político con quienes afirman que la violencia machista es una invención ideológica, resulta extremadamente difícil que adopte una postura firme y coherente ante una denuncia real. La ambigüedad se convierte entonces en una herramienta de supervivencia política, pero también en una forma de complicidad. El discurso de la extrema derecha ha contaminado el debate público hasta el punto de desplazar el foco desde las víctimas hacia una supuesta persecución de los hombres o hacia el miedo a las denuncias falsas, un fenómeno estadísticamente marginal pero mediáticamente sobredimensionado. Este marco discursivo ha sido asumido, en mayor o menor medida, por sectores del Partido Popular, que lo reproducen cuando les resulta útil. Desde una perspectiva progresista, esta cesión ideológica tiene consecuencias directas en la forma en que se gestionan los escándalos. El caso de Extremadura no puede desligarse de esta realidad. En un contexto en el que la violencia de género ha sido cuestionada desde dentro de las instituciones, la protección de un presunto agresor se vuelve más plausible. No porque exista una conspiración explícita, sino porque el clima político facilita la minimización del daño, la desconfianza hacia la víctima y la priorización de la estabilidad institucional. Esta es una de las consecuencias más graves de normalizar discursos reaccionarios. La figura de Feijóo vuelve a ser relevante en este punto. Su estrategia de liderazgo ha consistido en intentar presentarse como una opción moderada sin romper realmente con la extrema derecha. Este equilibrio imposible se traduce en contradicciones constantes. Por un lado, se proclama el compromiso con la igualdad y con los derechos de las mujeres, por otro, se toleran pactos y discursos que socavan esos mismos derechos. Desde la izquierda, esta incoherencia no puede ser interpretada como un error, sino como una elección política. La alianza con la extrema derecha también tiene un efecto disciplinador dentro del propio Partido Popular. Aquellas voces internas que podrían exigir una respuesta más contundente ante casos de violencia sexual saben que hacerlo implica enfrentarse no solo a la dirección del partido, sino a un bloque ideológico cada vez más escorado hacia posiciones reaccionarias. El resultado es un silencio cómplice que refuerza la impunidad. Desde una óptica de izquierdas, este escenario plantea un desafío enorme para la democracia. La violencia sexual no es un asunto sectorial ni una reivindicación identitaria, es una cuestión de derechos humanos. Cuando un partido con aspiraciones de gobierno asume marcos que cuestionan estos derechos, se produce un retroceso que afecta a toda la sociedad. El escándalo que nos ocupa es un síntoma de ese retroceso, no una anomalía aislada. La normalización de la extrema derecha también ha modificado la forma en que se percibe la crítica feminista. Lo que antes era un consenso básico sobre la necesidad de combatir la violencia machista, hoy se presenta como una imposición ideológica. Este desplazamiento del debate beneficia directamente a quienes desean mantener intactas las estructuras de poder. Desde la izquierda, resulta imprescindible desenmascarar esta estrategia y señalar sus efectos concretos. El impacto de esta alianza no se limita al ámbito institucional, también permea la cultura política y social. Cuando representantes públicos cuestionan las políticas de igualdad o ridiculizan el feminismo, legitiman actitudes que perpetúan la desigualdad y la violencia. En este contexto, la protección de un presunto agresor no es un fallo puntual, sino la consecuencia lógica de un marco que resta importancia a estos delitos. La izquierda debe ser especialmente clara al denunciar que no existe neutralidad posible en este terreno. Pactar con quienes niegan la violencia machista es tomar partido contra las víctimas. Mantener el silencio ante discursos reaccionarios es reforzarlos. Y gestionar con ambigüedad un caso de presunta agresión sexual es enviar un mensaje devastador a la sociedad. Este mensaje dice que hay derechos que pueden sacrificarse en nombre de la gobernabilidad. El caso que implica a la Junta de Extremadura demuestra además que los retrocesos no son abstractos, tienen consecuencias reales. Afectan a personas concretas, a mujeres que pueden sentirse desprotegidas por las instituciones y que ven cómo el poder se cierra sobre sí mismo. Desde una perspectiva de izquierdas, esta realidad debe ser el punto de partida de cualquier análisis serio. La relación entre el PP y la extrema derecha también explica la agresividad con la que se ataca a quienes denuncian estos casos.
El descrédito, la sospecha y el señalamiento forman parte de una estrategia más amplia de deslegitimación del feminismo y de las luchas por la igualdad. Esta estrategia busca invertir los roles, presentando a los poderosos como víctimas y a las víctimas como amenazas. Frente a este panorama, la izquierda tiene la responsabilidad de ofrecer una alternativa clara. No basta con criticar, es necesario articular un proyecto político que coloque los derechos de las mujeres en el centro, sin ambigüedades ni cálculos electorales. Esto implica romper con cualquier forma de connivencia con discursos que niegan la violencia sexual y asumir que la defensa de la igualdad es un pilar irrenunciable de la democracia. Este quinto bloque del análisis pone de relieve que el escándalo no puede entenderse sin el contexto ideológico en el que se produce. Un contexto marcado por la normalización de la extrema derecha, por la cesión de marcos discursivos y por una concepción del poder que prioriza la estabilidad sobre la justicia. Desde la izquierda, señalar esta realidad no es una opción, es una obligación política. En la sexta y última parte se abordará la necesidad de una respuesta política y social desde la izquierda que vaya más allá de la denuncia, planteando que cambios estructurales son necesarios para evitar que estos casos se repitan y para garantizar que las instituciones estén realmente del lado de las víctimas. Porque el objetivo no es solo analizar el problema, sino transformarlo. Llegados a este punto, el análisis desde una perspectiva de izquierdas no puede quedarse únicamente en la denuncia ni en la crítica, por muy necesaria que ésta sea. El escándalo de la presunta agresión sexual vinculada al entorno del Partido Popular y a la Junta de Extremadura obliga a plantear una pregunta de fondo que va mucho más allá de un caso concreto. ¿Qué tipo de respuesta política y social es necesaria para romper de una vez por todas con las dinámicas de impunidad que se repiten cuando el poder se siente amenazado? Esta pregunta no admite respuestas simples ni soluciones cosméticas, porque el problema es estructural. La izquierda ha aprendido, a lo largo de décadas de lucha feminista, que las transformaciones reales no se producen solo a través de declaraciones de principios, sino mediante cambios profundos en las reglas del juego. En materia de violencia sexual, esto implica asumir que las instituciones, tal y como están configuradas hoy, siguen siendo espacios profundamente desiguales. No basta con proclamar que se apoya a las víctimas si, en la práctica, los mecanismos de protección fallan o se activan tarde y mal. Uno de los primeros elementos que debe abordar una respuesta de izquierdas es la cuestión de la responsabilidad política. Durante demasiado tiempo se ha aceptado la idea de que solo existe responsabilidad cuando hay una condena judicial firme. Esta concepción minimalista beneficia de forma directa a quienes ostentan poder, porque los procesos judiciales son largos, complejos y, en muchos casos, no llegan a buen puerto. Desde una óptica progresista, es imprescindible reivindicar una concepción más amplia de la responsabilidad, que incluya la dimensión ética y política. Cuando un partido protege a un presunto agresor, cuando minimiza una denuncia o cuando guarda silencio estratégico, está tomando una decisión política. Esa decisión debe tener consecuencias independientemente del recorrido judicial del caso. La izquierda no puede renunciar a esta exigencia sin traicionar uno de sus principios fundamentales, la igualdad ante la ley y la defensa de los derechos humanos. En este sentido, el escándalo que salpica a Génova y a Extremadura es una prueba de fuego para medir la coherencia democrática de los distintos actores políticos. Otro aspecto clave de la respuesta de izquierdas tiene que ver con los protocolos internos en las organizaciones políticas y en las instituciones. No se trata de meros documentos formales para cubrir el expediente, sino de herramientas reales, conocidas y accesibles, que garanticen la protección inmediata de las víctimas. La experiencia demuestra que cuando estos protocolos dependen de la voluntad política del momento, suelen activarse tarde o no activarse en absoluto. Por eso, desde la izquierda se insiste en la necesidad de mecanismos automáticos, transparentes y supervisados externamente. La formación y la educación política también juegan un papel central. La violencia sexual no es un problema que se resuelva únicamente con leyes, aunque éstas sean imprescindibles. Es un fenómeno profundamente arraigado en una cultura que normaliza el abuso de poder y que cuestiona sistemáticamente la palabra de las mujeres. Desde una perspectiva de izquierdas, combatir esta cultura implica un trabajo sostenido en el tiempo, que atraviese las instituciones, los partidos y la sociedad en su conjunto. El escándalo analizado pone de relieve la importancia de fortalecer el movimiento feminista como actor político autónomo. Los avances más significativos en la lucha contra la violencia machista no han sido concesiones graciosas del poder, sino conquistas arrancadas gracias a la presión social y a la organización colectiva. Cuando las instituciones fallan,
es el movimiento feminista el que mantiene viva la exigencia de justicia. Desde la izquierda, esta alianza no es opcional, es estratégica. También resulta imprescindible abordar el papel de la justicia desde una perspectiva crítica. Aunque la independencia judicial es un pilar democrático, no puede utilizarse como excusa para la pasividad política. Además, la justicia no opera en el vacío, está atravesada por los mismos sesgos de género y de clase que existen en el resto de la sociedad. Reconocer esta realidad no implica desacreditarla, sino exigir su mejora constante. La izquierda tiene la responsabilidad de impulsar reformas que hagan el sistema judicial más accesible y sensible a las víctimas de violencia sexual. La respuesta de izquierdas debe incluir igualmente una reflexión profunda sobre el modelo de poder. Casos como este evidencian que la concentración de poder en pocas manos, la opacidad en la toma de decisiones y la falta de controles efectivos crean el caldo de cultivo perfecto para los abusos. Democratizar las instituciones no es solo una consigna, es una necesidad práctica para prevenir la violencia. Más participación, más transparencia y más rendición de cuentas son herramientas clave en esta tarea. En contraposición al modelo que representa el Partido Popular, con su tendencia a la autoprotección y su ambigüedad calculada, la izquierda debe ofrecer un proyecto político que sitúe la dignidad humana en el centro. Esto implica asumir costes, porque actuar con coherencia en estos casos no siempre es rentable electoralmente a corto plazo. Sin embargo, renunciar a esa coherencia tiene un coste mucho mayor a largo plazo, la pérdida de credibilidad y la erosión de la democracia. El escándalo también obliga a replantear la relación entre política y medios de comunicación. Desde la izquierda, es necesario seguir denunciando los relatos que trivializan la violencia sexual y exigir un tratamiento informativo responsable. La libertad de prensa es fundamental, pero no puede servir de coartada para la reproducción de estereotipos machistas ni para la protección de los poderosos. Un periodismo comprometido con los derechos humanos es un aliado imprescindible en la lucha contra la impunidad. La dimensión social de la respuesta es igualmente crucial. No se trata solo de cambiar normas o protocolos, sino de transformar imaginarios. La idea de que el poder otorga impunidad debe ser combatida en todos los ámbitos. Esto implica apoyar a las víctimas, creerlas, acompañarlas y garantizar que no queden solas frente a estructuras hostiles. Desde una perspectiva de izquierdas, esta solidaridad no es caridad, es justicia social. El caso de Extremadura y su conexión con Génova no debe ser olvidado ni reducido a una anécdota más en el ciclo informativo. Su importancia radica en que muestra con crudeza las resistencias profundas que aún existen para erradicar la violencia sexual del ámbito político. Cada intento de pasar páginas sin asumir responsabilidades es una oportunidad perdida para avanzar. La izquierda tiene ante sí el reto de convertir la indignación en transformación. Esto exige coherencia interna, valentía política y una apuesta clara por el feminismo como eje vertebrador del proyecto democrático. No basta con señalar al adversario, es necesario demostrar, con hechos, que otra forma de hacer política es posible. Este sexto y último bloque cierra un análisis que no pretende ofrecer respuestas definitivas, sino abrir un debate necesario. Un debate sobre poder, justicia y democracia. Porque mientras existan estructuras que protegen a los agresores y silencian a las víctimas, la igualdad seguirá siendo una promesa incumplida. Desde una perspectiva de izquierdas, la tarea es clara: desmontar esas estructuras y construir instituciones que estén, sin ambigüedades, del lado de quienes más lo necesitan.